Estamos en el podcast del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y hoy vamos a hablar con el doctor José María Domínguez Roldán, que acaba de ser reelegido presidente de la Comisión de Ética y Deontología de la Organización Médica Colegial. Además, él es presidente de los mismos cargos, de la misma comisión, pero en el Colegio de Médicos de Sevilla. Don José María Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero, enhorabuena. Porque si es una reelección significa que hay confianza en el cargo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, una primera pregunta que todo el mundo se puede estar pensando. Comisión Ética y Deontológica de la Organización Médica Colegial. ¿Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el juramento hipocrático? Efectivamente, ya los médicos, como muchas profesiones, los médicos tenemos tres, áreas fundamentales. Un área laboral, es decir, que hay un área que es científica, que es la que corresponde a sociedades científicas, y un área profesional. Y dentro de ese área profesional son los colegios de médicos, justamente, los que apoyan y vigilan el comportamiento de los médicos dentro de ese área profesional. Y especialmente hay un área que es el área humanística. El humanismo dentro de la medicina es lo que está fundamentalmente regido por la ética, es decir, el buen comportamiento, no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista del trato con el paciente, del trato entre otros compañeros, etc., ¿no? Ética significa eso, ética profesional. Deontología es esos mínimos requisitos éticos que ineludiblemente cualquier médico tiene que cumplir y que están recogidos en un código aprobado a nivel nacional, que es el Código de Deontología Médica de obligado cumplimiento. Si algún médico en alguna ocasión transgrede ese código, pues los colegios profesionales llaman la atención y hacen un reproche deontológico a ese médico. Y qué importante lo acaba de decir, ¿no? Apartarnos un poco de la parte científica y más la parte humana. Y porque si hay una de las profesiones más cercanas al trato humano, es la médica. Efectivamente, yo en ocasiones, ahora que está relativamente de moda hablar de humanizar la medicina, es cierto que todo es perfectible. Sin embargo, no hay nada más humano que la medicina. Es decir, es un trato entre humanos, un ser que tiene una enfermedad, que sufre, y otro humano, en este caso el médico, que es quien trata de aliviarlo o de curarlo. Es decir, ya de por sí es intrínsecamente humana, aunque efectivamente nosotros, dentro de ese marco ético y deontológico, intentamos que ese trato sea óptimo desde ese punto de vista de relación entre dos personas. Y actualmente en los colegios médicos, ¿qué papel ocupa la ética y la deontología? Yo diría que la ética y deontología es el ventrículo izquierdo de un colegio profesional o del colegio de médicos. Los colegios de médicos no tendrían una justificación si no existiera la ética y la deontología, porque realmente el colegio de médicos lo que hace es avalar el hecho de que cualquier médico que ahora mismo en estos momentos está atendiendo a un paciente, interviniéndolo en el área de urgencias, cumpla los requisitos de comportamiento básico. ¿Quién avala a ese médico que es desconocido? Cuando alguien llega a operarse, es un desconocido, te entregas en manos de un desconocido. ¿Quién avala esa calidad humana y científica? Son los colegios de médicos. Por eso es fundamental, es decir, que existan los colegios de médicos, y por eso, de hecho, el hecho de la colegiación obligatoria. Los colegios son el garante de cara a la sociedad de que los médicos cumplen los requisitos básicos, y dentro de eso quien acuña la doctrina fundamentalmente humanística es la Comisión de Ética y Deontología Médica. Por tanto, la ética dentro de la profesión médica no es un valor añadido, es un valor intrínseco. Absolutamente. Es decir, por eso dentro de esa área profesional, que tiene aspectos organizativos, está la ética. Y de hecho, además, la ética es absolutamente transversal y transfronteriza. Es decir, no hay una ética diferente si estamos en Francia, si estamos en España o si estamos en Italia. No, es la misma ética, es el mismo compromiso ético el que tenemos. Es decir, por tanto, es algo que da valor, ¿no?, y que se basa fundamentalmente en los principios universales de la medicina. Hay unos principios éticos que son transfronterizos y que son los que le dan un valor al médico y el que hace que esa profesión, y no olvidemos que profesar significa juramentar en público un compromiso. Bueno, los médicos profesamos, cuando juramos ese juramento hipocrático, hacemos una profesión pública de compromiso con la sociedad y con el paciente. Y el marco doctrinal en el que eso se mueve es el Código de Deontología Médica, y quien lo avala es el Colegio de Médicos. Salvando las distancias, es una protestación de fe.
Efectivamente, cuando a los alumnos de medicina se les explica por qué somos una profesión, además de un trabajo, uno de los ejemplos que siempre se pone es con los sacerdotes. Es decir, ellos profesan públicamente. Y eso implica además no solamente un comportamiento laboral, también un comportamiento profesional y humano, igual que uno espera de determinadas profesiones, como por ejemplo puedan ser efectivamente los sacerdotes, o como puedan ser los abogados, por ejemplo. Pues los médicos de ese modo profesamos y cumplimos ese juramento que hemos hecho. ¿Y cómo encaja la ética y la deontología, cómo se complementa con los estatutos que regulan los colegios médicos? Es ineludible que los colegios de médicos tengan incluido dentro de sus estatutos, aparte de otros aspectos profesionales, las comisiones de ética y deontología. Ningún estatuto podría existir si no existiera esa. Y si esas comisiones de ética y deontología no tuvieran una actividad activa relevante, es decir, en cualquier colegio, en este colegio, pues efectivamente escuchamos a los médicos, pero también escuchamos a la ciudadanía y al paciente. Es decir, lo escuchamos. En ocasiones pues nos llegan algunas quejas de pacientes que efectivamente pensaron que el trato, o piensan que el trato no era suficientemente humano, era suficientemente correcto, no tanto desde el punto de vista científico, pero sí desde el punto de vista ético, y efectivamente todos y cada uno de los casos son analizados de modo basándonos en el Código de Ética y Deontología Médica. Y hablando de pacientes, de la sociedad, ¿cómo capta, cómo entiende la sociedad los dictámenes deontológicos que pueden emanar de la comisión? Posiblemente la población no es muy consciente realmente de ese aval que los colegios de médicos hacen y de que efectivamente ese garante son los colegios de médicos. Posiblemente ha sido tan históricamente aceptado que eso ha sido así, que no se dan cuenta de que realmente es los colegios de médicos y las comisiones de deontología quien realmente avalan el comportamiento de todos los médicos. No olvidemos, estamos ahora en el Colegio de Sevilla, pues más de 12.000 colegiados. Yo en ocasiones digo, bueno, ¿cuántos actos médicos se hacen cada día en la provincia de Sevilla? 12.000 colegiados. Pongamos una media de 10 pacientes, pues que son 120.000 al día, ¿cuántos actos médicos al año? Es decir, ¿quién garantiza eso? Pues eso lo garantiza el Colegio de Médicos. Y es cierto que excepcionalmente hay algún comportamiento que no es el correcto, que no es ético ni deontológico, pero afortunadamente eso es la excepción, porque los médicos sí realmente cumplen, ¿no? Pero creo que efectivamente la población no está suficientemente informada de ese aval que los colegios de médicos le dan, ¿no?, al acto médico en cada una de las provincias y en España, lógicamente, también. Como suele suceder en cualquier ámbito de la sociedad, todo lo que se sale de la norma, aunque sea un caso extraordinario, es lo que hace más ruido que cuando pasa la normalidad, cuando no ocurre nada, que es lo habitual. Así, es cierto que en ocasiones pues, hay alguna sanción de tipo deontológico en los colegios de médicos. Para eso están las comisiones de ética y deontología, que son comisiones asesoras de las juntas directivas, pero efectivamente si existe una excepción de algún caso que haya que sancionar, yo siempre hago pues un poco esa misma contabilidad que he hecho anteriormente, es decir, 12.000 médicos, 120.000 altos médicos de promedio al día y multiplicamos por 365 días del año y efectivamente pues las quejas y reclamaciones son casi anecdóticas. Pero efectivamente, aunque sean anecdóticas, el compromiso del colegio con la sociedad es evidente y palmario. ¿Y qué retos afronta en este segundo mandato que acaba de comenzar? Sí, bueno, hace 2 años actualizamos el Código de Deontología Médica y por tanto eso se hace a nivel nacional de la Comisión de Ética y Deontología de la Organización Médica Colegial de España. Actualizamos el Código de Deontología e incluimos capítulos realmente interesantes. Por ejemplo, obligaciones del médico respecto a la seguridad del paciente, obligaciones del médico de su comportamiento en cuanto a redes sociales, en cuanto a telemedicina. Es decir, se incluyeron y recientemente también con respecto a las grandes bases de datos sanitarias. La medicina digital no es una medicina distinta, pero son herramientas distintas las que se están utilizando. Pues el Código de Deontología, uno de los retos que tenemos es mantener vivo y permanentemente actualizado ese Código de Deontología. Precisamente en estas fechas hay 4 nuevos artículos que han sido enviados para que sean aprobados donde tienen que ser aprobados, que es en la Asamblea General de todos los colegios de médicos de España, del Consejo General, y justamente 4 artículos que tienen que ver mucho con la medicina digital. Pues, por ejemplo, el tema de las grandes bases de datos sanitarias, el acceso a las grandes bases de datos sanitarias, independientemente de lo que pueda decir la ley,
que lo dice, pero hay determinados accesos que evidentemente no son éticamente adecuados. El tema del desarrollo de algoritmos, actualmente es posible contactar o consultar con chatbots o con distintos sistemas de inteligencia artificial. Es decir, los médicos que participen en esos programas, esa participación tiene que ser clara, transparente, nítida, y el paciente tiene que saber que esas decisiones han sido tomadas. Ese es uno de los retos principales y yo diría el más vivo y permanente que tenemos. También tenemos otro, es decir, la ética es una gran desconocida y la ética médica mucho más. Vamos a elaborar en este año 2026 el primer tratado de ética médica que se va a elaborar en España, elaborado por todos los comités de ética para divulgar, para formar a médicos, para formar a los alumnos de medicina y para informar a la sociedad de que realmente qué es la ética médica. Doctor José María Domínguez, muchísimas gracias por abrirnos ese campo tan desconocido de la ética y la deontología en la medicina, y que le auguramos un magnífico mandato que va a entrar en el siglo XXI con todo lo que nos está contando de la nueva ética y deontología que tiene que recoger con las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias.